Estas son las voces de la manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la manada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Voces de la Manada. Mi nombre es Fátima Pedrosa y para mí es un honor estar conduciendo este gran programa al lado de mi gran amigo Eric García. ¿Cómo te encuentras, Eric? Fátima, estoy muy contento, el honor es mío, la verdad, porque es un programa muy especial. Tú diles de qué va a tratar el programa y yo les voy a decir por qué es especial para mí. Así es. El programa del día de hoy será sobre la lengua de señas mexicana. Hoy vamos a aprender demasiado sobre este tema. Exactamente, yo creo que es un tema súper importante para toda la gente de México y yo creo que también mundialmente, ¿no? Así es. Pero para mí es un programa súper especial e importante porque hoy es el último programa de mi queridísima amiga Fátima Pedrosa, que la verdad estamos muy tristes, muy contentos de que haya pertenecido aquí, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Así es, más adelante. Eric, cuéntanos hoy de qué va a tratar la primera cápsula. En la primera cápsula vamos a hablar sobre la importancia de la lengua de señas. Así es, también tendremos una entrevista muy interesante con la maestra Dulce Rocío Perusquía y el maestro Gustavo Acosta, en donde aprenderemos aún más sobre la lengua de señas. Claro que sí, después tendremos nuestros datos curiosos que nos compartirá nuestro compañero Enrique y nuestra compañera nueva también, Vale. Así es, también tendremos una cápsula 2 en donde conoceremos algunas de las palabras más importantes, obviamente son muchas, pero conoceremos algunas que tenemos que aprender. Exactamente, ya para cerrar con broche de oro, que es lo que a nosotros nos gusta más, Así es, el chismecito el y todo chisme. eso, vamos a estar en la mesa de diálogo para compartir nuestras ideas. Así es, Eric. Pues bueno, ya hay que comenzar este programa que es Voces de la Manada. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan importante es el lenguaje de señas en la actualidad? Quédate aquí en esta cápsula de Voces de la Manada, te hablaremos de todo lo relacionado con ello. El lenguaje de señas es la lengua natural de las personas sordas o mudas. Es un medio de expresión en diversos ademanes o movimientos en las manos, así como también el uso de gestos faciales. El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Según la Federación Mundial de Sordos, existen cerca de 72 millones de personas sordas, de las cuales el 97.22% hablan lenguaje de señas como lengua natural. En México se estima que hay 300,000 habitantes sordos que reciben apoyo diario gracias a que hay entre 87 y 100,000 señales de esta lengua natural. Es impactante cómo nuestra nación hace a un lado esta barrera de comunicación y se preocupa por el implemento, apoyo y sobre todo el respeto de cada individuo en la sociedad, pues el lenguaje de señas no es solo una restricción para quienes lo utilizan, sino que debería ser proyectado como una ampliación del habla. Existen alrededor de 300 tipos de lenguaje de señas, pues cada nación tiene su modelo gramatical de señas distinto. Esto debido a cómo se adapta este medio de expresión, dependiendo de las necesidades culturales y sociedades de cada comunidad. Por ejemplo, ¿sabías que Shoyu tiene características similares a las palabras escritas en chino y demuestra variaciones? Mientras que en México, LSM o lengua de señas mexicana tendría una gramática total y diversa. Debemos de sentirnos orgullosos por este medio de expresión. Al apoyo a esta lengua no solo es un acto de justicia y equidad, sino también enriquece nuestra cultura y fortalece los valores de respeto y la igualdad. Interesarse por aprender a comunicarte de diferentes formas es la mejor manera de comenzar a reducir los estigmas y la discriminación. Y pues bueno, ahora que ya saben sobre más datos de este tema, díganos, ¿ya conocían más sobre este tema? Cuéntanos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Yamil Kanya y aquí continuamos en... Estamos de regreso para comentar esta cápsula que la verdad considero que es muy interesante y para comentarla tenemos aquí a mi amigo Martín Reyes. ¿Cómo estás, Martín? Hola Fati, muy contento, aunque algo nostálgico porque estaba viendo que hoy es tu último programa y la verdad es que no me lo creo todavía. La verdad es que ha sido un placer en verdad convivir contigo todo este tiempo y la verdad es que estoy muy agradecido porque déjenme decirles que cuando llegué, o sea, yo estaba muy nervioso y Fati siempre estuvo ahí de tranquilo, todo va a estar bien. Entonces, pues por una parte nostálgico. Yo creo que estaría bien que habláramos también sobre las expresiones que acabamos de ver, ¿no? ¿Ustedes ya sabían algo de eso? Pues mira, la verdad es que yo sí tenía idea de algunos, pues sí, expresiones que se podían como hacer, pero aquí la verdadera pregunta es para Martín. ¿Tú conoces alguna lengua comunicarte más bien? La verdad es que no, de hecho justamente ahorita que estábamos viendo la cápsula, la única que me hizo como sentido fue la de Maynes, pero fue como más por este rollo mediático que se vivió durante la campaña. Y hace poco, por ejemplo, tengo una amiga que su mamá es habla con esta lengua. Entonces, como que me parece muy interesante, sobre todo porque siento que el hablar el conocer este tipo de señas, como que te da un pro, porque yo no sabía la verdad que le estaba diciendo. Entonces yo dije, ¿le estás hablando bien de mí? ¿O qué le estás diciendo? Y yo, sí.
Entonces como que sobre todo eso me parece muy interesante porque incluso hace unas semanas estaba, no sé si han escuchado hablar de una novela que se llama Amor en Silencio. Es una novela de Liliana About y justamente hablaba como de que incluso el amor puede surgir a partir de la convivencia, o sea que a veces las palabras sobran, ¿no? Claro. Y justo es de la historia de una muchacha que se enamora de un chico que es sordomudo, entonces como que me pareció muy interesante porque al menos yo no he tenido la oportunidad de conocer a nadie en esta situación, pero que considero que es muy importante. Sí, es demasiado importante, yo creo que porque nosotros como personas, y lo habíamos visto, de hecho, más bien lo vamos a ver ahorita más adelante, es muy importante para la gente en todo el mundo, ¿no? Ya que es una lengua, porque es una lengua, que todos por lo menos debemos de tener noción un poco de cómo entenderlas, ¿no? Para también convivir con las personas o más bien comunicarse con las personas. Y es lo que tú comentas, creo que es fundamental aprenderlo porque, por ejemplo, yo en mi caso he llegado a ver, por ejemplo, en el transporte público, me ha tocado ver varias veces a dos hermanos que van platicando. Yo creo que al parecer son sordomudos, entonces veo que ellos dos van platicando así, haciendo obviamente señas, y creo que es muy importante también nosotros conocer, ya sea en alguna emergencia, tal vez ayudarlos, podernos comunicar con ellos, más que nada también por empatía, ¿no? Por querer ayudar. Ahora, Martín, también no sé si, bueno, a lo mejor yo creo que sí tiene que ver estas señas que a veces nosotros utilizamos, no tanto como la lengua de señas, pero en la historia nosotros hemos utilizado señas, ¿no? Con nuestras manos, como expresión de muy bien, todo cool. Entonces, ustedes han utilizado, supongo, ¿cuál es la más común que utilizan para esas expresiones? Bueno, en lo personal, justamente ahorita que mencionas esto no va dentro de la lengua, pero por ejemplo yo con mis amigos a veces me comunico con ellos así de que o de que tenemos como nuestros propios códigos, entonces también como que es a veces de que están todos y yo le digo de repente de... ¿Y eso qué significa? Con la mirada también. Ajá, con la mirada, o como por ejemplo a veces ya tenemos estos de que hay alguien del comité o alguien escuchando, hay pájaros en el alambre. Entonces también como que es padre tener este tipo de códigos. Fíjate que también yo estaba leyendo mucho sobre esto para este programa y fíjate que también hablan que para hablar la lengua de señas también es súper importante hacer los gestos. Por ejemplo, para hacer preguntas, para exclamar, es muy importante las expresiones de tu rostro. Entonces, imagínense que yo creo que es muy importante aprender todo este tipo de cosas. Definitivamente, pero yo creo que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Y Martín, ahora sí que yo creo que tú, ¿qué les dirías a las personas que nos están viendo que aprendan esta lengua? Que son no solamente, como bien lo dicen, o sea, en este día, sino en general hacer conciencia y también como, pues, intentar aprender algo nuevo, porque la verdad es que ya sea cualquier lengua nos da muchas ventajas, no solamente lo de señas, también como inglés, español, cualquiera. Entonces yo les recomendaría que pues se animen a aprender algo nuevo. Pues sí, ahora sí que yo creo que vamos a hablar de este tema durante todo el programa, pero mientras vamos a la entrevista. Los estudiantes necesitamos un espacio para expresar lo que pensamos y Voces de la Manada es el lugar indicado. Todos los jueves, en punto de las 17 horas, discutiremos problemas sociales, curiosidades culturales y tendencias digitales que marcan nuestro presente. Voces de la Manada, por TV WAP, la imagen de la universidad. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en la sección que es la entrevista, en donde vamos a aprender mucho. Y le quiero dar la bienvenida a la maestra Dulce Rocío y al maestro Gustavo Acosta. ¿Cómo se encuentran? Cuéntanos un poco sobre su trayectoria y actualmente a qué se dedican. Hola, buenos días. Hola, yo soy la maestra Dulce Perusquía, soy docente de la Facultad de Administración. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos también. Yo soy el maestro Gustavo Alberto Acosta Pérez Peña, también soy docente de la Facultad de Administración. Hola a todos. Que ahora es que nos da mucho gusto de que sean los invitados especiales porque es un tema que realmente no habíamos tocado durante todo el proceso de Voces de la Manada, creo que es la primera vez, por lo menos donde yo he estado.
Y creo que es algo muy bonito, ¿no? O sea, es muy bonito aprender y que ustedes como expertos en esta que es la lengua de señas, le comuniquen a la gente por qué es tan importante. Y a mí me gustaría empezar con la primera pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje? Porque ahí hay un debate de cuál es la diferencia, ¿no? Bien, pues lenguaje es justo ese proceso de comunicación que podemos tener entre las diferentes personas. Y bueno, este lenguaje se puede adaptar a los diferentes grupos o por ejemplo comunidades, que en este caso es la comunidad de sordos, y ellos adaptan esas palabras o en este caso estas señas para el uso exclusivo de ellos. Y por lo mismo la lengua de señas también es adaptada por países. Entonces cada país tiene su lengua, así como los idiomas, inglés, español, el francés, también tenemos lengua de señas propia de cada país. Vaya. De hecho, estábamos viendo al compañero anterior que estaba aquí y él decía que tienen como señas con su grupo. Eso precisamente se refiere al lenguaje como tal. El tema de la lengua de señas es que tiene una estructura muy similar a los idiomas. Tiene una estructura gramatical, tiene verbos, tiene, ahora sí que como sujeto, verbo, predicado, etcétera, también lo vamos a encontrar. Por eso es la diferencia entre el lenguaje, que no tiene una estructura, y la lengua, que sí tiene una estructura propia. Por eso lo correcto siempre es lengua de señas. Sí, es lo que nos comentaban. Y fíjate, Fátima, que realmente yo no lo diferenciaba. Hasta ahorita ya. Sí, yo tampoco, ahorita aprendimos, fíjate. Bueno, a ver, ¿ustedes cómo describirían la importancia de aprender lengua de señas? Bueno, pues es muy importante porque primera es como aprender inglés, como aprender francés, como aprender otro idioma. Descubres que hay muchas formas de comunicarte con otras personas y si lo trasladamos ahora al tema de la inclusión, pues nos encontramos precisamente que es muy padre poderte comunicar con una persona sorda, con alguien que no te puede escuchar, pero que te puede ver y que ellos utilizan el resto de sus sentidos de manera mucho más hábil que nosotros y también es muy padre de que a ellos, tanto a ellos como a nosotros, descubrir el que podemos utilizar otro medio de comunicación que no solo es el hablar. El hablar, ¿no? Excelente. Oye, qué interesante. Y yo también, a mí me interesa mucho saber qué tan difícil es, porque como sabemos, un idioma, aprender otro idioma, como lo acaba de decir, es difícil. Es súper difícil, ¿no? Es complicado, digo, lleva un proceso. ¿Qué tan complicado es esto? Sí, pues lleva su proceso. Lo interesante aquí es que justo tiene su gramática. A veces cuando vamos aprendiendo la lengua de señas, vamos aprendiendo las señas, el vocabulario, y lo vamos haciendo las señas conforme vamos pensando la idea. En la lengua de señas no es así, tiene su estructura, por ejemplo, el verbo va hasta el final, primero vamos ubicando el tiempo, el espacio, el sujeto y al final el verbo, y en algunas ocasiones ponemos la pregunta también. Entonces es justo, por eso también cuando vemos en los programas, cuando hay un intérprete, siempre va desfasado, no va a la par de la persona que va hablando, porque va estructurando la idea que está tratando de emitir el hablante y cómo lo va estructurando a la forma de la lengua. Entonces, no es tan complicado, es bastante interesante porque muchas señas, justo sin conocimiento de la lengua, ya las hemos ido aplicando. Entonces, solamente es irle dando esa estructura con la gramática. Y, por ejemplo, ¿ustedes qué tan complicado les fue? O más bien, ¿tardaron mucho tiempo? ¿Aproximadamente no hay un tiempo o simplemente es el proceso? Bueno, yo llevo alrededor de 2 años aprendiendo realmente y yo puedo decir que todavía no me puedo sentar a entablar una conversación al 100% con una persona sorda, pero ya puedes entablar una comunicación muy interesante, ¿no? Y precisamente cuando convivo con algunas personas sordas, me encuentro que les digo, chin, ¿cómo se dice esta palabra, no? Y entonces hay que deletrearlo. Y entonces ya ellos te dicen muy agradablemente, esta es la seña, ¿no? Y siempre te enseñan. Una parte muy interesante es que si tú quieres preguntar una seña, la forma de preguntar la seña es moviendo las 2 manos. Esto es seña, ¿no? Como si apretaras una cuerda con las 2 manos, una contra la otra, y eso es seña, ¿no? Ya le puedes decir seña de y ya, ¿no? Y ellos siempre son muy interactivos y les gusta que tú te intereses por aprender su lengua. ¿Y ustedes cuáles consideran que son los errores más comunes que a lo mejor nosotros que queremos aprender realizamos con las personas que hacen uso de la lengua de señas? Pues yo creo que a veces también por desconocimiento queremos ayudar a la gente, pero justo la primera parte es preguntarles sin
si requieren ayuda. Si necesitan ¿no? ayuda. Entonces, en ese querer ayudar, a veces caemos en lo que es el audismo, que también es otro concepto que la gente no conoce mucho y les repito, ¿no? A veces por desconocimiento. Sí, claro. Desde a lo mejor referirnos como sordomudos, no todos los sordos son mudos, casi todos son sordos, Sí, ¿no? sí, es verdad. Entonces, ese por desconocimiento no es intencionado, ¿no? De hecho, lo correcto es llamarle una persona sorda. Ok. Porque como bien dice la maestra Rocío, algunos sordos Ok. sí tienen una capacidad auditiva menor a la que tenemos el resto de las personas, pero sí pueden escuchar algunos sonidos, ¿no? Entonces, lo correcto es decir que es una persona sorda, ¿no? Ok. De hecho, la seña de sordo es esto, sordo. De esta manera Ok. puedes decir que es una persona sorda. Sí, precisamente es lo que hace un rato platicaba con mi compañera Fátima, que a veces confundimos, ¿no? O sea, creo que hace falta más, digamos que enseñanza sobre este tema y sobre esta lengua, que realmente lleva muchos años, pero ustedes como más expertos en el tema, ¿cuántos países, aproximadamente a lo mejor un cálculo, tienen cada quien, porque lo mencionaba hace un rato, que cada quien tiene su propia lengua, ¿no? Es como el inglés, el francés, lo mencionaba Gustavo. Pues aproximadamente, bueno, son más de 300 lenguas de señas alrededor de todo el mundo. Wow. Y bueno, algunas son muy parecidas, por ejemplo tenemos español, pero tenemos el español que se habla en Chile, en la Argentina, y es adaptado también, ¿En serio? entonces por Wow. más de 300 variantes. Demasiado. Algunas señas son universales, por ejemplo, si tú quieres decir que quieres a alguien que lo amas, pones tu mano de esta manera Justo. y la pones desde el corazón y haces esto y le puedes decir a alguien te quiero, te amo. Y es muy fácil. La letra I en lengua de señas es de esta manera, la letra L es de esta manera y esta es la Y. Ok. Si juntas las tres, dices I love you. Leo. Ah, Y entonces si lo haces desde el corazón, dices te quiero y es algo que es universal. Qué bonito. En cualquier lengua de señas, mexicana, argentina, chilena, americana, se habla de la misma manera o tiene el mismo significado. Wow. Qué bonito, la verdad. Yo creo que vamos a aprender un poquito. Sí. Necesitamos que a Hay que Voz de la investigar Manada más, nos enseñen un poquito de eso. Porque justamente hace un rato, creo que estoy sola, ¿no? Hola, esto es una H H. y dices hola. Hola, ¿no? ok. Sí, ¿Cómo pues, se dice Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra? A ver, eso está Universidad Lobos. Bueno. Así es. Universidad Universidad Lobos. Lobos. hoy Ok. aprendimos mucho. Hoy Así aprendimos es. ya, o sea, Hoy ya está aprendimos. anotado en la lista de cosas que Aprendimos. Así Aprender. es. Aprendimos. Pero ay, lamentablemente se nos acaba el tiempo para este espacio que es la entrevista. Nos gustaría seguir aprendiendo más, pero pues lamentablemente tenemos que pasar a lo siguiente. Les doy las gracias por sus respuestas, por todo lo que aprendimos. gracias. Pues pasamos ahora a los datos curiosos. Sin duda fue una entrevista bastante interesante, pero ahora, ¿qué te parece si comenzamos con los datos curiositos? Pero no me encuentro solo, me encuentro con una maravillosa persona como lo es Vale, que sea de paso, es su primera vez en Voces. Hola, hola Vale, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por invitarme a este programa. La verdad estoy muy contenta y a la vez muy triste porque pues es el último programa de nuestra compañera y pues me hubiera encantado estar más tiempo con ella y que me pasara pues muchos tips, pero para continuar con este programa, ¿qué te parece si iniciamos con esta gran introducción del lenguaje de señas? Bueno, para comenzar con estos datos, ¿sabías que el lenguaje de señas francesas, LSF, es considerado uno de los primeros lenguajes de señas reconocidos oficialmente? Fue desarrollado en el siglo XVIII por el sacerdote Charles Michael de LP, quien es considerado el padre de la educación para sordos. ¿Quién iba a decir que iba a existir la lengua de señas desde ese entonces, verdad? Sí, es increíble cómo ha evolucionado, pero bueno, para continuar con esta maravillosa sección, las señas pueden ser más rápidas que el lenguaje hablado, y es que de acuerdo con algunas investigaciones sugieren que la comunicación en lengua de señas puede ser más rápida que el habla, ya que muchos conceptos pueden expresarse con un solo gesto o movimiento. ¿Qué opinas de esto, Luis? Es un dato bastante interesante porque ¿quién iba a decir? Yo pensé que iban a ser como a la misma velocidad, ¿no? Pero resultó ser todo lo contrario, absolutamente lo contrario. Pero bueno, para finalizar con esta maravillosa sección, ¿ustedes sabían que los niños pueden aprender a afirmar antes de hablar, ya que pueden aprender a usar señas simples como comida, agua o más, antes que desarrollar la capacidad de hablar? Esto les ayuda a comunicarse con los adultos de una manera más efectiva. Yo siempre pensé que iban a aprender a hablar más rápido que cualquier otra cosa, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Un dato bastante interesante. Es muy interesante todo lo que aprendimos ahorita de lo que es el lenguaje de señas, pero ¿qué te parece si vamos a la cápsula 2? Vamos.
¿Alguna vez te has preguntado qué es el lenguaje de señas y cómo funciona para comunicarse? Pues aquí en Voces de la Manada te explicaremos algunas de las señas más comunes para comunicarse y lo bueno que puede llegar a ser para la gente. Y a la vez también sabremos qué tan complicado es o qué tan sencillo sería aprenderse las señas. Todo lo veremos en esta cápsula. El lenguaje de señas es una lengua como cualquier otra, inventada y especializada para la gente con dificultad de oír y de entender las palabras. Cumple y posee todas las leyes lingüísticas y se caracteriza por el uso corporal, específicamente de las manos. Te queremos decir las palabras más comunes que se usan. Para saludar a una persona se hace colocando la palma de la mano sobre la frente y se dirige hacia afuera de manera ascendente. La forma de decir te amo se realiza con el reverso de la mano paralelo al pecho, ocultando los dedos del medio y anular abajo. La forma en la que puedes decir sí o no son palabras básicas en el lenguaje de señas. Para decir sí se coloca el meñique hacia arriba y los demás dedos hacia abajo, cerrándolos, y el dedo pulgar debe de estar por encima del dedo índice. De la misma forma es para decir no, a excepción de que el meñique se va a mover y mantener hacia el lado izquierdo. Para decir gracias se realiza colocando la mano abierta en la zona de la barbilla, con los dedos y por debajo de los labios, y luego moviendo la misma hacia adelante y hacia abajo. También puede ir acompañado por una ligera inclinación de la cabeza. Como estas y muchas más podemos aprender poco a poco, ya que vimos que no es tan sencillo realizarlas. Como hemos visto, cada una de ellas tiene particularidades en el movimiento de manos y corporales. Sin embargo, con la práctica es mucho más fácil de realizarlas. Cuéntanos si te gustó esta cápsula y aprendiste algunas de las palabras del lenguaje de señas. Y obviamente ponlas en práctica. Mi nombre es Fátima Pedrosa y continuamos aquí en Voces de la Manada. Hola, ¿cómo están? Ya vieron que ya aprendí algo de esta cápsula que vimos y sobre todo el programa. La verdad es que estamos muy contentos porque estamos ya en la mesa de diálogos con nuestros compañeros Enrique y nuestra nueva colaboradora Vale. Vale, ¿cómo estás? Hola, Vale. Hola, hola a todos. Pues sí, soy nueva y pues muchísimas gracias por invitarme ya a este nuevo programa. Estoy muy contenta y muy triste porque ya no voy a poder estar con Pati, pero pues voy a estar colaborando un poco más con ustedes y pues tengo esperanza de poder aprender mucho de todos. Claro. Pues bueno, chicos, oigan, ¿ustedes qué les pareció esta cápsula? Cuéntenos. En lo personal me pareció una cápsula bastante interesante. La verdad es que aprendí muchísimo de todo lo que se habló, lo de lengua de señas, algunas señas como hola, gracias y demás. Me pareció muy interesante todo lo que se tocó de esta cápsula. Yo aprendí bastante de eso. ¿Tú, Vale? Bueno, pues más que nada a mí me impactó el poder saber cómo el cuerpo humano puede generar una emoción o transmitir a aquellas personas que no lo pueden entender, que como el lenguaje de señas ya es considerado una lengua actualmente y que pues aprendiéndola puedes aprenderlo o poder comunicarte en muchos lados, que pues es asombroso ya hoy en día. Sí, claro. Así es, y creo que existen ya ahorita ya bastantes cursos, talleres donde podemos ya también empezar a aprender, ¿no? Y me encanta ahorita, Eric, que tú ya aprendiste yo ya aprendí, con la entrevista. Yo ya aprendí. Bueno, poquito, más o menos, ¿no? Sí, hay que seguir aprendiendo. Sí, claro. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Porque yo se lo quería preguntar a nuestros invitados especiales, pero yo no hubo tanto tiempo. ¿Qué consideran que aquí en México, hablamos de México, debe de haber para aprender un poquito más escuelas? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es un tema de bastante relevancia, es un tema del que podemos platicar bastante, como dicen, pero sobre todo yo creo que debería de ser algo donde las escuelas deberían de darnos como algún curso o algún tipo de capacitación para poder usarlo, porque por lo general existen personas con alguna discapacidad, que en este caso, como lo comentaban en la entrevista, que tienen la discapacidad de ser sordos, y entonces ahí es donde nosotros deberíamos de poder comunicarnos con ellos y decir, hola, ¿cómo estás? Y sería una plática muy amena porque de verdad vale muchísimo la pena hablar con ellos. Sí, claro. Pues sí, pues más que nada yo creo que tanto Pues sí. un poco. Lo que dijo él. No es cierto. Eso por dos. No, poder empatizar desde muy chiquitos con aquellas personas que ya sufren esta discapacidad, que poder aprender un poco más de ello, que se vea la inclusión hacia las nuevas personas, de que pues ha de ser muy complicado por ellos que no pueden tratar de comunicarse con nosotros y
qué más que nada que uno pudiera ayudarse, ofrecerse a Así darse pie a es. ello, ¿no? Sí. Y ahorita que lo comentas, mi prima, ella tiene una amiga sorda Sí. y ella aprendió justo lo que nos comentaron nuestros invitados, a hablar palabra por palabra, entonces ella se comunicaba haciendo letras Las letras. con su amiguita, entonces creo que eso es muy bonito. Es padre. Y pues No, a mí me gustaría aprender, fíjate. No, y sobre todo no sepan que la lengua de señas mundialmente es un 70%. O sea, el 70% de la gente del mundo tiene esta lengua. O sea, más bien, tiene esta capacidad de aprender lengua de señas. Wow, un dato bastante interesante. Mira, yo no lo Nos sabía. faltan los datos curiosos, ¿no? Pero bueno, chicos, ahora sí que queremos hablar también sobre la despedida de nuestra compañera y queridísima Fátima Pedrosa, que la verdad es muy querida acá en el programa y bueno, personalmente la queremos despedir con mucho amor, con mucho cariño, porque yo creo que, bueno, por ejemplo, Vale no la conoció mucho porque es nueva, pero por lo menos Enrique y yo la conocemos un poquito más y todos los que están en el programa de Voz de la Manada la conocemos muy bien. Excelente persona, Fátima. Es un honor, la verdad, estar conduciendo el último programa contigo y todos los programas que hicimos, así que muchas gracias, Vale. Eric, pues muchas gracias por tus palabras. La verdad es que también genuinamente siento un gran cariño hacia todo el equipo de Voces de la Manada. La verdad es que algunos no están, pero realmente a todos los quiero, de todos he aprendido. Realmente me he sentido muy apapachada los últimos meses donde se me permitió ser conductora. Realmente he aprendido mucho, veo yo mi avance, veo los primeros programas y digo, ay, sí, avancé, aprendí mucho, me solté, que era algo que yo quería y necesitaba, pues agradeciendo también al profe Oyuni, que él fue el que me aceptó mi casting, claro. Conocerlos a todos, agradecerle a Alfredo, a Mariana, porque me dieron la oportunidad de conducir, así también como a Enrique, que está aquí. Yo estoy muy agradecida por conocer a todos, de verdad son unas excelentes personas, es un gran equipo, todos somos muy unidos, considero. Sí. Todos me han apoyado, he aprendido mucho. También les agradezco a lo mejor por la paciencia, porque en algunas veces cuando grabábamos en foro, eso sí, en el otro foro de comunicación, algunas veces nos equivocábamos, pero siempre aprendimos, siempre intenté dar lo mejor de mí. Sí, claro. Y pues nada, espero que me lleguen a invitar a algún especial. Obviamente. Claro, obviamente. claro. Bueno, acá el productor nuevo. Productor. De antemano, Suena una música. de antemano, muchas gracias por poder participar en Voces de la Manada. Te agradecemos todo el tiempo que estuviste con nosotros. La verdad es que tú no fuiste una colaboradora para nosotros, tú fuiste una amiga, tú fuiste todo para nosotros, de verdad. Te agradecemos mucho, tu familia siempre será Voces de la Manada y estaremos felices de que sigas participando con nosotros. Los quiero mucho, de verdad. Ya no tuve el placer de convivir más contigo, pero te deseo también todo el éxito. Fati, para mí es un honor estar enfrente aquí contigo, de que para mí ya eres leyenda aquí. Muchas gracias, Pues chicos. te deseamos Ya se nos mucho éxito, Fátima, muchas gracias, te queremos mucho. Gracias. Y creo que es la última vez que vamos a decir esto, bueno, tú. Pues, oigan, no se olviden también de sintonizar el programa en el 18.1 de señal abierta y en el 118 de Megacable. También síganos en todas las redes sociales, en todas vean nuestros reels, aparecemos como Voces de la Manada. Mi nombre es Fátima Pedrosa. Mi nombre es Eric García. Y esto fue Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.